¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:06 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También llegan usted a través de la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Ya en unos momentitos más vamos a estar ahí dentro en la sala de chat de Desde tu Mirada para que usted se pueda comunicar con nosotros en directo. También tenemos otras líneas de contacto por el ciberespacio. Estamos en @desde tu mirada y tenemos nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. El día de hoy, ya a mitad de semana, déjeme continúo con los anuncios, tenemos un librito para usted, acuérdese, como los miércoles que por lo general vamos dando algún obsequio. El libro del día de hoy se llama Memoria por correspondencia de Emma Reyes. Mire, ya es la segunda edición de este libro. Nos dice, déjeme le leo lo que dice acá atrás para ver de qué se trata. En estas cartas escritas entre 1969 y 1997, Emma Reyes asumió el arduo ejercicio de narrar los giros y adversidades que vivió durante su infancia, articulando magistralmente un relato personal que se enmarca en el contexto del altiplano cundiboyense en la tercera década del siglo XX. Pues ahí tiene, suena histórico, suena interesante. Si usted quiere participar por este libro el día de hoy, va a tener que contestar la pregunta que en un momentito le vamos a decir. También tenemos un servicio social. Se solicitan donadores de sangre O positivo para la paciente Laura Martínez García. Laura Martínez García, que se encuentra en el Hospital Puerta de Hierro. Informes en el 36 87 18 81 con Claudia Tapia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre descarga y elaboración, que ahorita como nos lo estaba platicando Claudia en la cápsula del inicio, va sonando como si fuera una parte, ¿no? Una parte de un proceso creativo. Y es interesante porque si lo pensamos desde un punto de vista psicodinámico, la descarga, digamos que sería como el polo opuesto de lo que muchas veces vamos pensando como elaboración. Por supuesto que tiene que ver ahí también con lo que nos estaba diciendo Claudia, pero el día de hoy, como le digo, vamos a intentar pensar qué sucede con estas dos opciones. ¿Por qué? Porque hay personas, hay psiquismos que se van prestando más para la descarga que para la elaboración. En la elaboración nosotros no nos vamos refiriendo a el, ¿cómo lo podríamos decir? Como el proceso, como si estuviéramos elaborando algo con instrucciones, ¿no? Una elaboración tiene que ver más con la elaboración de la misma pulsión, por ejemplo, una elaboración de un impulso, una elaboración de una energía libidinal, básicamente. Y la descarga tiene que ver con, así como lo dice su nombre, con descargar, con simplemente abrirle la puerta a los toros y que salga todo directamente desde lo real, ¿no? ¿Y qué es esto de una elaboración? ¿Cuál es la diferencia? Por cierto, un saludo, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis, gracias. También, yo también estoy muy bien. Estaba por dar una pregunta, Gaby, para el libro del día de hoy. ¿A ti se te ocurre alguna? Bueno, me gustaría saber qué opinan de, y si es que conoces estos métodos tan difundidos, de pronto muy catárticos, estos métodos de gritar, estos métodos de desahogarse. A veces incluso lo ponen como una sugerencia, ¿no? Ve al lugar más alto de la colina y grita. Uh-huh. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cuál es tu opinión acerca de estos métodos explosivos, digamos, como para aliviar el pecho, ¿no? Uh-huh. Eso me parece bastante bien, porque ahí vamos a tener esta alternativa de lo que muchas personas van entendiendo como psicología, ¿no? Es que eso es psicología. Y es así como si fuera algún tipo de disciplina al New Age, ¿no? No, es que eso que leí es psicología. Es que a eso se dedica la psicología. La psicología, pues no necesariamente es eso, pero realmente se va haciendo como si fuera una costumbre o como bastante localizable para las personas que no están muy enteradas con el asunto de la psicología, pensar que eso es un asunto psicológico y que desde ahí podríamos elaborar. Bueno, ¿quién no se va a acordar, por ejemplo, de los anuncios que nos proporcionaba la televisión hace ya algunos años? No sé si todavía lo sigan pasando, pero estos anuncios que hablaban de cuenta hasta 10,
¿no? Que estaban los niños en la cocina haciendo un desorden, uno se le caía la leche, se nos hacía que se nos cayera la comida que lo estábamos preparando, y la persona estaba a punto de pegar el grito, de darle un sartenazo al chamaco que tuviera más cerca, y era la sugerencia: cuente hasta 10. Cuente hasta 10 para tranquilizarse, para pensar lo que está a punto de hacer. Y es, si lo pensamos de una manera práctica, pues suena como una herramienta bastante buena, ¿no? Deténgase. Antes de que vaya a hacer alguna estupidez, deténgase y piense qué es lo que va a hacer, antes de que se vaya a arrepentir después. Y esto podríamos llegarlo a pensar, así como ese momento, como la oportunidad para elaborar. Esto no quiere decir que siempre que nos detengamos exista una elaboración de la experiencia, y que también vamos a ver cómo la elaboración de las experiencias no es algo que se haga tanto conscientemente. Muchas veces este detenernos solamente es para retrasar la descarga o para intentar controlarnos. Pero si ya de por sí podemos contar, lo más seguro es que podamos pensar un poquito más de tiempo lo que íbamos a hacer. Por eso es que igual y no era tan práctico, ¿no? Si ya nos podemos parar a contar en algún momento que nos estemos molestando, quiere decir que todavía tenemos control de nuestros impulsos. Claro, es una forma, a mí me parece como una de estas últimas cartas para jugar, como una de estas últimas alternativas, pues nada descabellada, ¿no? En especial en los contextos que se trataba de, pintar ahí en ese tipo de comerciales. Bueno, pues son contextos ya de por sí donde la persona está muy cargada de tensión, ¿no? Entonces, en esos momentos uno tiene esta posibilidad de explotar muy, muy fácilmente en un abrir y cerrar de ojos. Y la idea de muchas personas es que pueden sencillamente eso, escupirlo, descargarlo en algún otro sitio y después llegar otra vez con el costalito vacío a ver a qué hora se vuelve a llenar ese costalito. Y bueno, pues es una idea que vamos a estar platicando por acá. Vamos a ir un pequeño corte. Te recuerdo, estamos obsequiando este libro Memoria por Correspondencia de Emma Reyes. Si quieres participar, únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Qué opinas tú acerca de estos métodos explosivos de desahogo, de descarga? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre descarga o elaboración. Estábamos describiendo antes del bloque comercial cuál es la diferencia de este proceso. ¿A qué nos referimos cuando vamos hablando de una descarga? Y antes que nada, déjenme les recuerdo que tenemos un libro el día de hoy. Es un libro de Emma Reyes que se llama Memoria por Correspondencia, que parece que son las cartas de esta persona de un rango de tiempo. En él tiene un lugar curioso. Es desde el contexto del altiplano cundiboyense en la tercera década del siglo XX. Una cosa que usted tal vez pueda encontrar interesante. Nada más comuníquese con nosotros y denos su opinión sobre este tipo de técnicas que se van difundiendo para controlar el estrés o para controlar la ira. Porque ahí podríamos entender un poquito alrededor de cómo es que esto puede o no puede ayudar justamente para poder, para poder manejar mejor nuestras emociones. Porque está esta idea muy común, como muy del conocimiento de la calle, que uno debería de poder controlar sus emociones, que uno debería de ser como, de alguna manera, como el maestro de todo, de su cuerpo, de sus sentimientos, que uno puede decidir qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Y hay un montón de técnicas y un montón de ideas alrededor de la psicología, porque bueno, realmente es una idea como llamativa lo que nos vamos encontrando si pensamos en esto. Imagínense qué cosa tan maravillosa, si lo pensamos desde ese punto de vista, sería tener el control absoluto de nosotros, tener el control absoluto de en qué momento nos molestamos, en qué momento nos sentimos tristes, cómo le podemos hacer para dejar de sentir dolor en lo emocional. Pues bueno, realmente suena como si fuera una maravilla. Y por supuesto que muchas personas le han dado muchísima importancia a este tipo de cosas. Por ejemplo, nos podemos encontrar
técnicas o ideas alrededor de la programación neurolingüística, ¿no? Cómo hay ciertas cosas con la intención de que nosotros podamos obtener ese control sobre nuestros procesos psicológicos, ¿no? Eso por un lado. Y qué tanto se puede hacer en lo consciente, porque todo esto que estamos hablando justamente tiene que ver con la psicología de lo consciente, qué tanto de esto nos puede llegar a ayudar para nuestros padecimientos, ¿no? Para nuestros problemas, para obtener un trabajo. El otro día Gaby estaba viendo un infográfico también que se me hizo muy, muy curioso, de todas las cosas que uno debe tener en cuenta cuando va a ir a una entrevista de trabajo, ¿no? Que uno debe de ver a los ojos a la persona cuando lo saluda, no se debe de vestir de tal manera, no debes de cruzar los brazos, porque si cruzas los brazos eso manda una mala señal, no tienes que hablar sobre tal o sobre cual o sobre tal, para realmente tener la posibilidad de obtener un empleo. Y es interesante cómo vamos pensando que somos dueños de estas reacciones nuestras y que de alguna manera, si nosotros tenemos muy en cuenta todas estas cosas, vamos a poder como convencer al Departamento de Recursos Humanos de que nos contrate, de que somos unos buenos elementos para su empresa. Y es una vez más esta idea de que nosotros controlamos todo o que podríamos llegar a controlar todas nuestras reacciones. Y esto pues simplemente es imposible, ¿no? Es, por ejemplo, es pensar que uno puede controlar que se va a poner nervioso. Lo único que puede hacer que se nos quite los nervios es enfrentarnos a las situaciones de una manera como más constante y así poder dominar la situación. De alguna manera vamos aprendiendo de la experiencia, pero no tanto como por un tip o un ejercicio o una desensibilización en específico. Si nos ponen nosotros muy nerviosos una entrevista de trabajo, seguramente es porque no estamos tan seguros de lo que podemos ofrecer en esa entrevista de trabajo. Es como esta persona que dice, es que yo estudio muy bien, muy bien para los exámenes, pero llega el examen y se me olvida todo. Entonces ahí el problema son los exámenes, no yo. Y tendríamos que cuestionarnos este tipo de ideas, ¿no? Porque qué tan bien se estudia que en un momento de estrés se nos olvida, ¿no? Que realmente qué tan interiorizado está ese tipo de conocimiento que estamos intentando adquirir. Es como pensar que se nos fuera a olvidar cómo caminar si nos ponemos nerviosos, o que se nos pudiera olvidar nuestro nombre cuando nos ponemos nerviosos. Hay personas a las que se les olvida cómo caminar. Hay personas que se ponen demasiado nerviosas y no se nos olvida cómo caminar, sino que se va poniendo una atención específica en este tipo de cosas y ya nos tropezamos, entorpece, por supuesto. Pero esto también tiene que ver con nuestro proceso y con nuestra ejecución de ciertas cosas que podríamos llegar a hacer. Entonces, ¿qué pasa ahí con todas estas técnicas? Porque por un lado, como le digo, es esta psicología de lo consciente, de no debes de hacer tal cosa, debes de voltear hacia tal lugar, debes de controlar tu respiración desde tal, pero todas estas respuestas que las personas se han intentado como poner en este pues como comportamiento medio ocioso, me parece, de querer calificarlas o querer clasificarlas, se nos olvida que es un aspecto inconsciente de nuestra personalidad y que no es algo medible o controlable porque nosotros no nos estamos dando cuenta. El hecho de no cruzar los brazos no quiere decir que si no cruzamos los brazos no nos vamos a ver como faltos de confianza si lo evitamos hacer, ¿no? Sí, llega a un grado, bueno, es como toda esta psicología del yo, en algunas áreas y en otras áreas ya raya, bueno, en otro tipo de cosas que tienen muy poca cara de psicología, verdaderamente. Lamentablemente no hay mucho control como para determinar qué sí es y qué no es, así como que exista una guía. Y bueno, entonces se llegan a sacar cualquier cantidad de conclusiones y cualquier cantidad de síndromes se declaran, etcétera. Pero a final de cuentas es esta idea como de pensar a la persona como una especie de robot programable, ¿no? Y las personas en muchas ocasiones se van experimentando así, a sí mismos, en el sentido de pensar que tienen algo que no les funciona,
y entonces se lo tienen que extirpar, ¿no? Como si fuese una parte intercambiable, ¿no? Esta parte de mi computadora ya no sirve, sácala y mete otra, o voy a programarme por la mañana para estar de buen humor, y es esta idea minimalista, esta idea que como si nosotros fuésemos una cosa verdaderamente simple, cuando no es así realmente. Y vemos a muchas personas con esta cara tan forzada, ¿no? Verdaderamente vemos a muchas personas siguiendo todos esos estatutos de, no nada más la neurolingüística, ¿no? Hay muchas ramas que hablan de eso, que si tienes que espejear a la persona y entonces hacer las mismas muecas que está haciendo la persona, y es una cosa que se siente verdaderamente esta falta de esencia cuando estamos actuando de esa manera, bueno, tal cual estamos actuando, ¿no? Se siente la falta de esencia, se siente esta cosa demasiado elaborada, estas sonrisas forzadas, esta cadencia de la voz que debe de subir en algunos momentos, debe de bajar en otros. Se siente, ni siquiera podemos decir vacía, se siente siniestro verdaderamente. Si en verdad estás prestando atención a las personas de tu alrededor, escuchar a una persona, por ejemplo, que baja su voz y dice, qué dulzura, y lo está fingiendo, se siente verdaderamente siniestro. Es como, Dios, ¿qué es esto? Porque ni siquiera es una hipocresía, ni siquiera estamos hablando que sí, efectivamente hay personas hipócritas, pero es como otro tipo de personalidad. En realidad, este tratar de elaborarse y de irse conduciendo, como de irse manejando así muy conscientemente todo, cada movimiento, cada palabra, hace a una persona muy rara. Y en realidad no es que la persona pueda decidir si ser auténtica o en lugar de eso regirse con todos estos, con esta cantidad de estatutos, porque responde a una estructura interna que tiene, que probablemente esté muy frágil. Algunas personas lo podrán hacer agarrándose, por ejemplo, de alguna lectura de estas, de que tienes que pararte derecho, y algunas personas pueden decirlo que es que por los chakras, otras personas pueden decirlo que es para atraer lo positivo, otras personas lo pueden decir que es por la neurolingüística, otras personas que por su religión, qué sé yo. Las justificaciones pueden ser muy variadas, pero esto lo van llevando a cabo en una ausencia de alguna otra cosa de qué asirse, alguna otra cosa que funja como guía interna. Vamos a ir un pequeño corte y regresando continuamos con este tema. Recuerda, estamos obsequiando el día de hoy el libro de Emma Reyes, Memorias por correspondencia. Volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Les recuerdo que tenemos un libro el día de hoy, se llama Memoria por correspondencia, de Emma Reyes. Si usted quiere participar por este obsequio, llámenos, ya sea por los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y el 36 47 18 83, o por el internet en la sala de chat de Desde tu Mirada en la página de Radio Mujer, para comentarnos su opinión sobre este tipo de técnicas que se van ofreciendo, o que vamos conociendo a veces hasta por la vecina o la mamá o el sobrino, que tienen que ver con controlar nuestras emociones. Estamos hablando el día de hoy sobre descarga o elaboración. Y estábamos hablando antes del bloque comercial, como todo este tipo de procesos que muchas veces intentamos detener o que intentamos como controlar de alguna forma, pues son procesos inconscientes. Por ejemplo, nos podríamos encontrar en un cierto tipo de estructura psíquica, como por ejemplo lo es el trastorno borderline, la incapacidad de la elaboración de las experiencias. Es por eso que se llama borderline o limítrofe, porque
porque no está, digamos, por cuestiones de desarrollo, ahí van habiendo muchos como intentos de explicarlo por parte de los autores, por qué es que se vive de esta manera. Si pensamos en el trastorno borderline, nos vamos a encontrar con estas personas que de repente encajan muy bien en el modelo de la juventud actual, ¿no? Personas que les gustan situaciones de riesgo, personas que salen mucho de fiesta, que seguramente tienen algún tipo de abuso de drogas, o por ejemplo podría ser también del alcohol, o con una vida sexual realmente promiscua, ¿no? Y que realmente no hay un momento para sopesar lo que se está viviendo, ¿no? Por ahí hay un uso en internet para ciertas cosas que dicen las personas, que es YOLO, ¿no? Es YOLO, que dice You Only Live Once, que digamos que es así como el grito de guerra para hacer alguna estupidez que seguramente nos va a dejar con la cabeza partida en dos. Porque es como aviéntate, hazlo, solamente vas a vivir una vez, ¿qué importa lo que va a suceder después? Porque realmente no hay una capacidad de poder masticar un poquito esas ideas y de ver cuáles serían las consecuencias. ¿Por qué? Porque se acaba viviendo todo como el ahora, ¿no? Esto sostenido alrededor, por ejemplo, de muchos usos mediáticos en los que se va hablando de las bebidas energéticas, de los deportes extremos, de andar en bicicleta y dar maromas con ella, de aventarse en paracaídas y realmente de cosas que, si se fija, es estar jugando en una línea entre la vida y la muerte, ¿no? Es prácticamente esto. Y ahí nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Cuál es la necesidad de que existan ese tipo de actividades? Hay personas que dicen, es que se vuelven adictos a la adrenalina. Vamos pensando. Muchas veces se dice que esta adicción también tiene que ver con el dolor, con lo demás, por las endorfinas que se liberan en los momentos y se vuelve algo adictivo, pero es una adicción que va saliendo del propio cuerpo. Podríamos encontrar ciertos aspectos ciertos en este tipo de teorías, ¿no? En este tipo de reflexión que se hace con lo biológico. Pero, ¿cuál sería la necesidad? Si realmente es una adicción o si realmente es alguna otra cosa, ¿cuál sería la necesidad de tener que estar poniendo la vida en riesgo constantemente para recibir satisfacción? Realmente no le parece así como una cosa medio poco práctica, ¿no? Porque al final de cuentas lo que vamos a conseguir es que nos matemos, ¿no? Una persona, podríamos pensar, con un estilo de vida promiscuo, lo que va a conseguirse tarde o temprano es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? No es así como algo para imaginarnos qué es lo que va a suceder. O algún tipo peligroso, ¿no? Algún tipo peligroso, alguna persona que quiera abusar de él o de ella y que a final de cuentas lo lleve a su muerte o una situación de peligro extremo, ¿no? ¿Cuál sería la necesidad entonces de buscarlo si fuera una adicción, como si fuera algo placentero? Ahí hay que plantearnos una cosa distinta, que realmente no sean la adicción a la adrenalina, sino la incapacidad, y aparte solapada por un aspecto de moda, de estarse arriesgando, de hacer las cosas sin pensarlo. Si se fija, podemos ver este tipo de comportamientos muy comúnmente en los niños, que de repente los niños andan caminando por las azoteas o se avientan de las escaleras intentando hacer algo o volar como Superman. Y uno se espanta, ¿no? Porque dice, es que eso lo están aprendiendo de las caricaturas, eso lo ven en la televisión, estos niños no tienen conciencia de que se van a matar. Pero le podemos cambiar algunos canales en el cable y ver los deportes extremos y ver personas dando marometas con una motocicleta de media tonelada en la nieve, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esas personas? ¿Por qué de repente podemos idolatrar una cosa y ver todo lo osados que son estos hombres y mujeres y pensarlo en un niño que no tiene idea de lo que le está sucediendo? Y uno puede decir, bueno, es que son profesionales. Profesional en ponerse en peligro, porque al final de cuentas esas cosas llega un momento en el que sale mal. Ahí ya tendríamos que pensar, como le digo, tal vez en una incapacidad de elaborar y cómo la descarga a través de ese tipo de acciones peligrosas resulta ser la única forma viable para lidiar con la ansiedad. Claro, y creo que es importante poder darnos una idea muy sencillita de qué podríamos entender por elaboración, porque quizás suena como, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de descarga o elaboración. Elaborar, para ponerlo en términos muy sencillos, ahora mismo estoy tratando de recordar si es de Piero Lanier o de los Botella. Creo que estoy casi segura que es Piero Lanier, que tiene un artículo donde habla acerca del modelo prestado de lo biológico o de lo fisiológico.
y va hablando un poquito a propósito de esta posibilidad de elaboración. Nosotros, digamos que el hecho de elaborar alguna experiencia puede o no ser traumática necesariamente, significa como una especie de digerirlo. Puede ser desde una explicación que yo puedo memorizar, pero no entender, es decir, no me hace sentido. Lo puedo memorizar, lo puedo repetir, lo puedo escribir en un examen, lo puedo añadir a mis discursos y sonar como que muy sabelotodo, lo que quieras, pero no me hace sentido, no me modifica nada en mi estructura, no lo adquirí realmente porque no me modificó, nada más es como algo que me pegué por encima, ¿no? Puede ser una situación traumática, por ejemplo, puede ser esta gran carga de energía, esta excesiva carga de energía por un accidente, es más, hasta por un enamoramiento, ¿no? Puede ser cualquier cosa que sobrepase el nivel acostumbrado de estimulación que tengo, y esto se vive como una experiencia traumática. El hecho de poder elaborarlo significa que lo voy significando, que va adquiriendo un significado para mí y le puedo dar un sentido. Se empieza como a anudar con otros aspectos de mi conocimiento, se empieza a hilar y entonces se vuelve parte de mí. También hay ocasiones en las que hablamos acerca de la diferencia entre interiorizar algo y sencillamente obedecer. Y creo que puede funcionar en este momento como para dar un ejemplo muy claro. A un niño y a cualquier persona, adulto, si tú le dices, por ejemplo, nunca prendas la estufa o nunca metas la mano al fuego. ¿Por qué? Porque si lo haces te doy una tunda, ¿no? Entonces, ok, no lo voy a hacer porque me da una tunda, no debo meter la mano al fuego. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No lo debo de hacer. En cambio, si le explicas por qué, le explicas qué es lo que hace el fuego, le explicas cómo aceleran las moléculas, le explicas lo que se siente que te aceleren las moléculas de la mano o de cualquier parte del cuerpo y el daño que eso provoca, entonces esto se va hilando, porque si te das cuenta, cuando tú explicas algo, te ves forzado, cuando ordenas algo es hazlo y punto, y ya, y está muy fácil ordenarle a la gente. Pero cuando explicas te ves forzado como a poner ejemplos, como a tejerlo con otra cosa que esta persona, chiquita o grande, sí entienda. Entonces en este tejer, fíjate cómo se va haciendo un amarre que da sentido, que se hila con el conocimiento previo de la persona y entonces su conocimiento lo añade. Digamos que si fuese un tejido tal cual, esto al hilarlo empieza a formar parte de la persona. Es entonces cuando verdaderamente queda interiorizado y cuando esta experiencia, traumática o no, entonces al formar parte de esta persona, al formar parte de su estructura, se convierte incluso en una herramienta que puede tener a futuro, en algo que ya es parte suyo, que ya le pertenece. En cambio, en la descarga, sencillamente la descarga es una forma como de vaciar. Imagínate con la experiencia traumática que comiste algo que te cayó muy, muy, muy pesado, entonces lo vomitas. Claro que en ese momento se te va a quitar el malestar, igual y si estás intoxicado se te quita, pero hasta que se te vuelva a acumular adentro, porque eventualmente vas a seguir comiendo esas cosas. Si lo comiste en primera instancia, fue por algo. Entonces eso no te deja ningún plan a futuro, no te cambia a futuro, simplemente lo escupiste. Esa sería la descarga. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Si deseas concertar una cita con los terapeutas Gabriela Maldonado o José Luis Amarripa, comunícate al... Estamos de regreso en su programa Desde tu Mireia, es el último bloque del programa del día de hoy. Escucho el día de mañana vamos a estar hablando sobre un tema distinto. Ya tenemos algunas participaciones, nos dice Gloria, es bueno hacer un desahogo de emociones, creo que no es necesario ir tan lejos para hacerlo, pero cada quien lo toma de una manera diferente.
Es una cosa interesante la que tú nos dices, Gloria, y cómo vamos teniendo esta idea de los sentimientos o de las sensaciones que llegamos a tener dependiendo de lo que nos sucede en el día cotidiano, como si se fueran acumulando. Esto es una analogía que yo creo que todos hemos usado en algún momento de nuestra vida, que es como si estuviéramos llenando de piedritas un costal, ¿no? Como si estuviéramos cargando, como si nos estuviéramos aguantando todas esas cosas. Tal vez nos pueda suceder una situación que nos deja tristes o una situación que nos deja molestos y lo vamos echando como si fuera una piedrita más al costal, hasta que el costal está lleno y de alguna manera pensamos que necesitamos vaciar el costal, que necesitamos como hacerle espacio a las cosas o dejar de cargar con todas estas cosas. Esto lo escuchamos de la misma manera con esto de me quité un peso de encima, como si fueran cosas que estuviéramos cargando. Déjeme le platico un poquito a manera inconsciente cómo es que funcionan estos sentimientos. En el inconsciente se habla de que se va funcionando por ciertas reglas que se van entendiendo y van haciendo sentido alrededor del estudio de los síntomas, alrededor del estudio del desarrollo de los niños y que por lo tanto va teniendo aplicación en el campo clínico del psicoanálisis. En el inconsciente una de las reglas que nos vamos a encontrar, digamos así como la ley de gravedad, ¿no? Digamos como una de las leyes como tal, es que no hay tiempo. En nuestro inconsciente no existe la concepción de tiempo. La concepción del tiempo es algo que nosotros conscientemente vamos haciendo. Nosotros vemos el reloj, yo puedo ver el reloj que tenemos aquí a la izquierda y ver cuántos minutos han pasado, cuántos minutos faltan, cuántos minutos llegaron a pasar en este programa desde que yo dije tal o cual cosa o desde que nos llegó tal participación. Sin embargo, en el inconsciente, en el registro de todas nuestras actividades, no quedan catalogadas por hora, ni quedan catalogadas por día. Por eso mismo es que usted puede pensar en algo en específico, una situación traumática, pensemos, el primer momento en el que sus padres lo llegaron a golpear, por ejemplo, en su infancia, su primer beso, tal vez por no pensar en algo tan traumático, o su primera relación sexual. Si usted evoca esta sensación, este sentimiento, se va a dar cuenta de que no se siente con tiempo. Eso es como si hubiera pasado. Si recuerda, por ejemplo, la muerte de algún familiar cercano, de alguna persona muy cercana, no es algo que se tome en cuenta como si hubiera un calendario. Esto va haciendo que realmente las emociones no es que se carguen y se puedan vaciar, como muchas veces nos queremos hacer pensar. No porque golpeemos una almohada, no porque escribamos un poema al respecto, se nos va a quitar la sensación. No es que la podamos desahogar. Lo que nosotros sentimos como desahogo de nuestras emociones es la carga energética que se va haciendo insoportable porque no llevamos una acción al respecto. Por ejemplo, pensemos, a usted va en su carro y una persona pasa, le echa el carro y le mienta a la madre en la mitad de la avenida, ¿no? Y uno se queda de repente como medio tembloroso y dice, ay, ¿por qué no le contesté nada? Ay, ¿por qué no dije nada? ¿Qué hubiera hecho? Ay, sí, qué ganas de haber echado el carro también o de que más adelante hubiera chocado. Y toda esta idea que tenemos que elaborar, porque definitivamente no vamos a asesinar a nadie porque nos ventó la madre en la calle, ni le vamos a provocar un accidente. Esto es lo que empieza a sentirse que se crece, porque nosotros nos sentimos ofendidos, esto como un ejemplito pequeño, porque nos sentimos ofendidos y porque sentimos que no hicimos nada para remediarlo. Esto se sigue intentando revivir y si se fija lo podemos ver en cómo muchas personas, ya que tuvieron un argumento con alguien, que tuvieron una pelea, días después siguen repitiendo la pelea en sus cabezas. ¿Por qué? Ay, es que hubiera dicho esto, es que hubiera pasado lo otro, es que si me hubiera puesto en esta postura, porque hay una necesidad de elaborar la experiencia. Y hay muchas otras personas que pueden llegar a tener un argumento con alguien, se molestan y lo golpean. Y ya, se acabó. Y es más, hasta podemos ver cómo hay gente que llega a decir, es que si las cosas acaban en pleitos, si acabaron en unos golpes, a veces hasta quedas mejor con la otra persona que si lo estuvieras discutiendo. ¿Por qué? Porque ya tuviste la oportunidad de darle unos golpes, él también tuvo la oportunidad de darte unos golpes, y entonces ya con eso quedamos saldados y con eso nos quedamos a gusto. Es esta idea de que tenemos que descargar nuestras emociones lo que nos va haciendo sentir que cargamos las cosas, pero no por hacerlo de esta manera. Imagínese que usted en alguna situación hipotética, espero que no sea su caso, le hayan quitado a uno de sus seres queridos. Que alguien haya atropellado a alguno de sus familiares o que alguien en alguna otra situación le haya quitado la vida a alguien.
¿cuántas veces tendría usted que quitarle la vida a esa persona para que se le olvidara lo que sucedió? Seguramente no una, ni dos, ni tres, ni mil. No se quita eso. No es algo que podamos descargar. Es algo que necesariamente se tiene que elaborar, y ahí es en donde pierde sentido todo este tipo de cosas que tenemos que hacer para desahogarnos de una manera catártica. También nos está participando Enrique, nos dice, las descargas de ira son un principio de violencia interna muy parecido a la violencia intrafamiliar. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. Se pueden fácilmente convertir en una descarga violenta, ya sea hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Hacia la misma persona, en todas estas actividades de riesgo que se saben llevar a cabo. A veces no son tan vistosas, a veces no son tan evidentes como las personas que practican, por ejemplo, deportes de alto riesgo, sino que pueden ser personas que se descuidan sencillamente, ¿no? Van haciendo cosas mucho más silenciosas, dejar de comer, y a final de cuentas es también una violencia muy fuerte hacia uno mismo, descargada sobre el propio cuerpo, como si el cuerpo fuese un externo, ¿no? Blecher hablaba de esto, el cuerpo se experimenta como un agente no del todo propio, como un agente ajeno de alguna forma. Y justamente cuando hace un momento que hablaba de estas personas como con esta, que se presentan desde esta postura rígida, extraña, ya desde la sonrisa hasta todo está, es esta la parte siniestra, ¿no? Que es como si no perteneciesen a su cuerpo. Es también esta sensación de ajeno, como que no están hilados, conectados, cosidos a su cuerpo. María Jesús nos dice, las descargas son algo que no sé expresar, que está retenido y va para afuera. Exactamente, María Jesús. Lo pusiste en palabras muy sencillitas, exactamente. No lo pudiste haber puesto mejor, por supuesto. Y bueno, hay otro tipo de métodos que van también en estas cosas psicológicas, entre comillas, o que dicen ser psicológicas, que van muy apegadas a los métodos meramente catárticos, meramente de descarga. Y algunos de ellos, por ejemplo, tienen que ver ya sea con escupir esta cosa mala, entre comillas, que tenemos dentro, o con causar dolor deliberadamente a la persona, física, a veces incluso física, o mentalmente o psicológicamente, producirle dolor en un supuesto intento de purgar, como una forma de purgar otra vez lo malo, entre comillas, que llevamos dentro. Y es interesante desde aquí pensar qué es lo malo que llevamos dentro, por qué tendríamos algo malo adentro, qué es lo que sentimos feo, qué es lo que sentimos tóxico, por qué de repente, qué se siente como una carga, de qué estamos llenos a final de cuentas, ¿no? Cuando hablamos de afectos, que a veces sentimos que tenemos que descargar algo, sentimos que tenemos que purgar algo, y vienen todas estas técnicas como a tratar de sacar esa mitad, ¿no? En una idea muy escindida de la personalidad, donde tenemos un cachito limpio y un cachito sucio, un cachito malo, un cachito que deberíamos extirparnos, de escupirlo, de purgarlo, de hacerle algo. Es interesante eso, y tendremos más tiempo para profundizar el día de mañana. Por el día de hoy ya se nos ha terminado el tiempo, y antes de despedirnos, José Luis, vamos viendo quién se lleva este librito. A ver, vamos a ver. Se lo lleva Enrique Olmedo. Muchas felicidades, Enrique. Hay que pasar de 12 a 1 o de 5 a 6 aquí a la Torre de Promomedios, Enrique, con copia de tu identificación oficial, por favor, para recogerlo. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa. Que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.